Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El cirujano de la brecha. No fue el disparo lo que me quebró, fue lo que vino después en una franja de sierra que no aparece en ningún mapa. Según el Estado Mayor, allí no pasaba nada. Los que patrullamos sabemos que donde dicen que no pasa nada reina el silencio, y en el silencio se esconden las cosas más cabronas. Nos mandaron en convoy corto a revisar puntos de una brecha angosta entre cerros de piedra ocre. No había señal ni para marcar la muerte. Todo iba parejo hasta que dejó de estarlo, nos estaban esperando. El fuego bajó desde lo alto. Caímos cuerpo a tierra y respondimos. Sentí el golpe en la pierna, por dentro, debajo de la ingle, como un hierro encendido. 2 compañeros me arrastraron hasta un peñasco. El radio quedó mudo. Me hicieron un torniquete. El sangrado no paraba del todo. Yo trataba de mantenerme despierto, pero me iba y regresaba. No sé en qué momento empecé a sentir que la tierra vibraba leve, como si hubiera pasos al otro lado de la piedra. Creí que era delirio. Entonces vi la luz. No era linterna. Era una lámpara de queroseno detrás de una lona, como de puesto de campaña. No había lona minutos antes. Olía a formol y a gasa vieja. Un hombre se sentó a mi lado sin que yo lo viera llegar, bata larga de otra época, cabello con gomina, rostro cenizo. Me miró la herida con calma de taller. Pensé en llamar a los demás, pero algo en el aire apagaba las voces. Estás perdiendo sangre. La bala entró limpia, dijo. La voz no salió de su boca, la sentí en la cabeza, seca y precisa. Abrió una maleta de cuero gastado. Instrumental envuelto en tela amarillenta, brillo impecable. No había anestesia. Me metió un trozo de madera entre los dientes y trabajó. Vi el destello de una navaja. Sentí cuando abrió. Las pinzas entraron a buscar. El dolor fue un golpe frío, largo, que no cabía en el cuerpo. Yo apretaba el suelo para no reventar. Él siguió hasta que algo tintineó. Parpadeé y ya no estaba. La lámpara se apagó sin humo. Mis compañeros seguían en posición, como si nada. Nadie afirmó haberlo visto. Allí, tibia, quedó la bala. Al amanecer nos enlazaron por un rebote de señal. Llegaron refuerzos y helicóptero. En la base, los médicos me miraron la pierna y llamaron a más. Quitaron el vendaje. El corte era limpio, cosido con técnica de manual. ¿Quién te hizo la extracción?, preguntó uno. Me quedé callado. Les conté lo justo. Me hicieron placas. Nada raro salvo lo imposible, sutura de catgut, patrón antiguo, sin irritación. Me dejaron en observación. Dormí por primera vez sin sobresaltos, pero al despertar olía otra vez a formol, como si alguien hubiera abierto la maleta a mi lado. En el buró, sobre el vaso, estaba la bala. La había dejado en intendencia. Nadie supo explicarlo. Desde ese día, la cargué en el bolsillo. Convalecí una semana. La herida cerró rápido. A rato sentía un tirón que no era dolor, más bien una guía, como si el hilo quisiera orientarme. En sueños veía una carpa clavada en la misma brecha, con estacas nuevas y una cruz cosida en la tela. Cuando me dieron de alta me metí a los archivos. Pedí partes viejos e informes de campaña. Encontré una nota de 1965 sobre un deslave que se tragó un pelotón de sanidad en esa región. El capitán médico se llamaba Mateo Aramburu. Salió con un puesto de socorro para evacuar a una sección cercada. No volvió. Hubo patrullajes durante 2 semanas. Sin novedad, cerraba el papel.
Volví a servicio. Mes y medio después nos mandaron a rastrear esa misma franja. Íbamos con cuidado de animal herido. Al aproximarnos a la brecha, el aire cambió. No fue viento. Fue algo pesado que se estacionó sobre nosotros. Sentí el tirón en la cicatriz, claro y firme, como si alguien apretara el nudo por dentro. Pedí alto y avancé unos pasos. Allí estaba, 4 estacas formando un rectángulo, tierra apisonada y un aro metálico enterrado, lo bastante ancho para colgar una lámpara. En el centro, tierra seca con manchas antiguas. Acordonamos. No hallamos huellas recientes. Esa noche pernoctamos en un claro a 1,5 kilómetros. Tomamos turnos. A mí me tocó el de medianoche. La lámpara de campaña daba luz pareja. El monte crujía lejos. De pronto, la bala pesó más en el bolsillo. La saqué. Estaba fría. La dejé sobre la bota y miré a la oscuridad. No vi a nadie. Solo sentí ese olor, mezcla de fenol, cuero y tabaco viejo. No te quedes aquí cuando cambie el viento, escuché sin oído. Al volver la mirada, la bala ya no estaba. En su lugar, una placa ovalada de latón con letras golpeadas, puesto de socorro 3 de febrero. Abajo, un número de expediente y un año gastado. Lo guardé sin decir palabra. Desde entonces, la cicatriz no se queja con la lluvia ni con el frío. Tira cuando nos ordenan entrar a lugares donde el mapa no sabe mentir ni decir verdad. Tira cuando un compañero sangra. Tira cuando el aire se densifica y el mundo se queda sin señal. En esas horas siento el roce de una manga en mi hombro y el tintín de metal en bandeja esmaltada. No creo en cuentos. Creo en servicio, en órdenes, en volver con los tuyos. Pero alguien allá afuera siguió atendiendo después de su parte final. Alguien al que le faltó evacuar a una sección y se quedó de guardia. A mí me abrió, me cosió, me levantó y me dejó una consigna. Cuando vuelva a tocarme la sierra sin nombre, voy a obedecerla. No me quedaré cuando cambie el viento. Si él aparece, no le hablaré. Dejaré espacio para la maleta, para la lámpara, para el hilo que huele a animal. Y si mi turno se acaba ahí, que cierre con sus nudos lo que tenga que cerrar. Yo vi el puesto y salí vivo. A veces eso basta para saber que no estamos solos en la brecha, ni de día ni de noche. Y que hay guardias que no terminan aunque el parte diga sin novedad. Ceiba Negra. Me dicen Rivas. Infantería de Marina. Los Tuzlas, Veracruz, 2012. La orden fue simple, entrar por la selva, confirmar un laboratorio y salir. Insertamos al amanecer por la ladera de un volcán viejo. El lodo se tragaba las botas. Éramos 6, Tello, Alvarado, Foco, Delgado, Soto y yo. Radios PRC, brújula, raciones frías, un GPS caprichoso. Sin guía civil. El primer día fue rutina, marchas cortas, paradas de seguridad, agua filtrada en un arroyo color té. Aún así, desde la primera hora sentí una presión en el pecho, como si el monte nos midiera el pulso. Los Tuzlas se beben el ruido, uno cree avanzar, pero la montaña te mastica. La primera señal apareció en un claro mínimo, pisadas descalzas mezcladas con marcas de almohadillas, como de felino grande. La zancada no cuadraba, paso humano de adulto y, de pronto, garras que se pierden en el monte. En el borde del claro colgaba un mechón trenzado en una rama de ceiba. Nadie comentó. Tello apretó la quijada y siguió. En esos montes a eso le dicen nahual y nadie se ríe. Montamos observación al caer la tarde. Calor que no dejaba pensar. Antes de medianoche sonó un chasquido de lengua, 3 veces, a pocos metros, como si alguien jugara a ser cazador. El protocolo dice no responder.
10 minutos después, el mismo chasquido a nuestras espaldas. Gente de campo imita así para hacer girar al forastero. Llegó un olor terroso con grasa rancia y una nota metálica. Delgado murmuró que era jaguar cerca. Nadie disparó, sin contacto visual, no hay fuego. A las 2:17 el aire perdió filo. Frente a nosotros se encendieron dos brillos, no luz, más bien reflejo húmedo. No parpadeaban ni se movían, solo estaban. La radio brincó con estática. Foco, en el otro extremo del perímetro, golpeó 2 veces su culata contra el suelo. Los destellos se apagaron. No sé cuánto pasó. De pronto llegó el grito de Soto, opaco y cortado, más de sorpresa que de dolor. Corrí con Tello. Encontramos su mochila en el sitio, el fusil apoyado en la ceiba y el suelo con marcas confusas, una planta de pie fresca en el lodo y, a un lado, 4 hendiduras largas en diagonal. No había arrastre ni sangre. El olor metálico subió. Replegamos hacia la ceiba mayor. Pusimos luces químicas al ras del suelo. Delgado tomó la 60 y cubrió el sector donde se perdió Soto. En el tronco, a la altura del pecho, descubrí trenzas de cabello y un amarre de istre con uña y tierra apisonada. Trabajo viejo y vivo a la vez. A las 3:06 la radio por fin escupió voz: Rivas, luz en tu 6. Me giré. Entre heliconias, a la altura de una persona, alguien nos miraba en cuclillas. No era animal ni hombre como los nombramos. La cabeza parecía ladeada, y las manos, si eran manos, sostenían un envoltorio de hojas. Tragó aire y la presión en los oídos me hizo querer arrancarme el casco. Apunté y hice 2 ráfagas cortas. El monte no devolvió impacto ni queja, solo se cerró un segundo y volvió. Decidimos abandonar puesto, seguir el arroyo cuesta abajo hasta una brecha y esfiltrar por GPS a un punto alterno. Perdimos a Soto sin saber si estaba vivo. Cada paso se sentía observado. Las luciérnagas nos escoltaban a distancia, a veces cerrándose alrededor como ojos diminutos. En una curva, el agua corría invertida, hacía remolino contra la lógica del terreno. Tello cayó de rodillas y vomitó bilis. Lo levanté del chaleco. 1 hora después dimos con una vereda fresca. Huellas de botas recientes. Al fondo, luz de fogón muriendo, sacos de fertilizante, bidones, campamento de cocina. Registramos como fantasmas, tomamos coordenadas, fotos, mapas, y fue allí donde se cerró el círculo. Sobre una piedra plana estaba el chaleco de Soto, doblado con cuidado, y encima una tira de piel con vello corto, como de lomo. No era herida humana ni corte limpio. Era otra cosa. En las cenizas del fogón se dibujaba un emblema simple, 2 líneas y un círculo. El jaguar que creímos oler apareció al borde de la luz, grande y sereno, con la respiración tan constante que marcaba el ritmo del monte. Dio 2 pasos hacia la ceiba y se volvió figura de hombre un segundo, o eso juraría bajo juramento. Volvió a la oscuridad sin prisa, como si esperara que entendiéramos el mensaje. Nahual. La palabra cayó sola, sin voz. No disparamos. No fue miedo. Fue intuición de que cualquier detonación agrandaría aquello. Dimos marcha atrás con el chaleco, dejamos todo como estaba y marcamos un alto. Yo recé sin pensar, no un Padre Nuestro, algo de infancia que me salió solo. Nos extrajeron por helicóptero a media mañana. Reporte frío, laboratorio neutralizado por otro equipo, un elemento desaparecido, sin contacto con población. Nadie preguntó por el cabello trenzado ni por el emblema en las cenizas. En la base, Tello no quiso comer. Yo dormí sentado, uniforme puesto, mochila de almohada, y cada vez que cerraba los ojos veía a la ceiba respirando. Semanas después, de guardia en Veracruz Puerto, encontré una bolsa de manta en el candado de mi casillero.
Adentro venía tierra húmeda, 3 trenzas cortas y una tarjeta blanca con la misma marca de 2 líneas y un círculo. Nadie me vio abrirla. Pedí traslado al norte y me lo dieron. No volví a los Tustras. El olor metálico me visita en pasillos de base, hoteles de paso, autobuses nocturnos. A veces rasca la puerta de mi cuarto y hace 3 chasquidos de lengua. Yo me quedo quieto hasta que se va. No vuelve a entrar, quizá porque aquella noche entregamos algo bajo la ceiba. No sé qué. No sé si fue azoto o una deuda sin nombre. Solo sé que la selva, cuando quiere, se viste de hombre para cobrarse lo que es suyo. La tercera cruz. Soy Óscar Valdés, cabo de infantería del 45/diagonal o batallón. Esto pasó en 2014, en una maquila abandonada a la salida de Río Bravo. Tras un cateo nos dejaron de resguardo, perímetro interior, exterior, bitácora y rondines. Lámina floja, montacargas sin batería, un monitor viejo en la caseta y ese olor agrio a pegamento mezclado con humo que nadie admitía. En la esquina noreste del patio, junto a la malla, había 2 cruces chicas clavadas en tierra dura, ambas con fecha de 2011, sin nombre. Lo asenté en la libreta, 2 señales tipo cruz, esquina NE, sin leyenda. A la 1:07 sonó un golpe hueco, rítmico. Me cubrí tras el montacargas y asomé sin encender la lámpara. En medio del patio, entre charcos petrificados de químico, un niño botaba una pelota azul. 8 o 9 años, sudadera ligera pese al frío. El balón subía y caía como si el sonido fuera la meta. Activé el radio en bajo. Silencio. Caminé despacio. La luz de la caseta le tocó la cara, normal, ojos abiertos, cabello pegado a la frente. Levantó el brazo y señaló hacia la esquina de las cruces. Luego botó la pelota en esa dirección. Recordé lo que enseña el servicio: ver, describir, verificar. Conté pasos, seguro arriba, mente fría. El niño se paró junto a la malla, tocó un alambre y marcó otra vez el suelo entre las cruces. La pelota rodó y se detuvo contra un tornillo oxidado. Al levantarla vi letras con plumón gastado: Luis A. ¿Qué haces levantado?, murmuró Martínez a mis espaldas, medio dormido. No contesté. Cuando miré de nuevo, el patio estaba vacío. La pelota seguía en mi mano, fría, con polvo fino pegado al caucho. Sentí un vértigo seco, de mira desenfocada. Anoté la hora y repetí el rondín. A la 1:26 el monitor de la caseta parpadeó. La cámara de entrada corrió en blanco y negro. En la imagen, el niño cruzó frente a la pluma con la pelota al pecho, se detuvo mirando a su izquierda, fuera de cuadro. La señal cayó. Fui a la esquina. La malla estaba helada. Las cruces, reales, amarradas con alambre corto. Flores de plástico deslavadas. En la tierra vi medias lunas de hoyos pequeños, como golpes repetidos de pelota. El calor me tocó la nuca. Me giré. Era el mismo niño, a 2 metros, ya no limpio, piel cuarteada, manchas oscuras, ropa chamuscada sin humo ni chispa. No olía a quemado, sino a agua estancada. Miró mis manos. Alzó la suya y señaló por tercera vez el suelo entre las cruces. No habló. No parpadeó. Martínez se acercó frotándose los ojos. Se detuvo a mitad del patio. ¿Todo bien?, no respondí. En el monitor, dentro de la caseta, una figura se duplicó un instante y se borró. Frente a mí, el niño dejó de estar. El aire quedó tibio, con ese vacío después de un latido. Me agaché. Medí con la bayoneta la distancia entre las cruces, 45 centímetros. Hundí la punta al centro.
La tierra cedió como si debajo hubiera hueco. Salió húmeda y olió a hierro. Tapé con la suela. Volví a la libreta. A la 1:53 una gota negra cayó del techo y corrió por el renglón hasta formar 3 palabras: no olvides esquina. Cerré. Abrí. Seguían ahí. Guardé la pelota en la bolsa lateral del chaleco, como quien guarda un amuleto torcido. A las 2 entregué guardia. Me lavé la cara en un baño de lámina. En el espejo vi un tizne circular en la mejilla, del tamaño exacto de una pelota infantil. Lo froté. No se quitó del todo. Amanecimos a las 6:10. Los perros de la colonia de atrás no ladraron. Salimos a ver la esquina con luz azul. Había 2 cruces. Y había una tercera, clavada torpemente, con la tablita recién cortada, sin astillas pulidas, y un nombre escrito con plumón húmedo: Luis A. Abajo, la fecha de esa madrugada. Martínez dijo que a veces los municipales dejan esas cosas. Ordené no tocar. Llamé al oficial. Mientras esperábamos, la pluma de entrada subió y bajó sola, lenta, como empujada por aire pesado. En el monitor se veía el patio vacío y, aún así, cruzó una sombra cuadrada de norte a sur. El transformador de la esquina zumbó y murió. El oficial llegó con café frío. Vio la cruz nueva, quiso tomarle foto, y frenó al ver el plumón fresco. Pasó el dedo, se manchó la yema. Nadie dijo nada. En torno a la cruz había las mismas medias lunas de golpes de pelota. Acta, firmas, entrega del inmueble. Ya por irnos, una señora apareció por la terracería con un bote de tamales. Ahí trabajaba mi hermano, dijo, sin que yo preguntara. Murió cuando la caldera falló. Dicen que fue accidente. No compré. No por desprecio, sino por miedo a oír nombres. Aún así agregó, mi sobrino se llamaba Luis. Venía a buscar a su papá. A los 2 los velamos, allá en la esquina. A Luis no lo encontraron. No respondí. Subimos al camión. Mientras se encendía, al fondo del patio la pelota azul rebotó una vez desde nada, pegó en el montacargas y rodó hasta la caseta. No la fui a recoger. Esa noche, al limpiar el chaleco, sentí el bulto en la bolsa lateral. Era la misma pelota. No recuerdo haberla sacado de la caseta. Las letras Luisa estaban más nítidas, como repasadas. La dejé en el piso del dormitorio. Me acosté con el fusil desmontado y el casco de almohada. Prometí no soñarla. Desde entonces, en cada resguardo, voy primero a la esquina más pegada al alambre y busco cruces. No rezo. No dejo ofrendas. Solo mido, apunto y miro un minuto la tierra. Si oigo el golpeteo de una pelota, no la sigo. No es cobardía. Es respeto. A veces, al amanecer, hay 2 cruces. Luego 3. Nunca 4. A esa maquila no he vuelto. La bitácora de esa noche quedó con una mancha donde iban mis iniciales. El oficial la archivó. Yo me quedé con el olor a agua vieja, el frío del caucho y la certeza de que lo real no siempre firma recibo. Si alguien me pregunta si vi un niño, digo que vi marcas en tierra, un nombre húmedo en madera y una cruz que no estaba y luego sí. Con eso basta. Lo demás no necesita testigos. Pentagrama rojo. Año 2011. Sierra de Cualcomán, Michoacán. Éramos 6 en infiltración, sin insignias visibles, con los radios encriptados al mínimo de potencia. Yo iba segundo, cargador en la recámara, el sudor mezclado con repelente y esa ansiedad que no estorba pero no te suelta.
Teníamos orden de verificar un laboratorio que, según inteligencia, movía producto hacia la costa. En el parte venía un apunte breve, rituales para atemorizar. No me gustan las palabras vagas antes de una noche larga. A las 01:40 vimos al halcón. Estaba en una loma con vista al arroyo, sentado detrás de un mezquite, el radio pegado al pecho. Ni nos oyó. El tirador respiró, apretó, y la sierra dejó de ser un circuito abierto. Hicimos aseguramiento rápido, revisamos mochila, numerales, una libreta con marcas de hora. La última coincidía con nuestro avance estimado, como si alguien lo hubiera calculado por nosotros. Guardé ese detalle sin comentarlo. Seguimos. El olor cambió a solvente antes que el viento. El arroyo olía dulce y metálico, como si la humedad trajera fábrica. El guía nos llevó por un trazo en sombra hasta un claro con lámina y madera. No había música, ni generador tronando, ni perros. Solo el zumbido del monte y una luz fija adentro, amarillenta. Paredes de tabla, techo bajo. El sargento hizo seña. Abrimos. Adentro, el aire estaba espeso. En la tierra de piso habían dibujado un pentagrama con calorías. En cada punta, una veladora consumida hasta el vidrio. A la derecha, una mesa con recipientes ámbar, termómetros, una libreta manchada. En el centro del símbolo, un cuerpo mutilado tendido sobre un plástico negro, ya sin forma de hombre, cubierto de moscas que zumbaban como chispa eléctrica. A la izquierda, tambores cerrados con abrazaderas. Uno goteaba por el borde un líquido rojo más espeso que agua. El brillo parecía barniz. El sargento ordenó barrido. Lo hice por el perímetro mientras el químico de la unidad, un cabo de lentes que sabía más de reacción que de fusil, olía sin respirar. Encontré una puerta pequeña con candado. Forcé el pestillo. Adentro había un hombre amarrado de las muñecas, flaco, la camisa pegada a la piel por días de sudor. No gritó. Solo me miró como si me hubiera esperado. Soy ingeniero químico, murmuró al borde de la lengua, y yo asentí por inercia. Dijo que lo levantaron semanas atrás para que corrigiera rendimientos. Dijo que el rojo en los tambores lo usaban para curar el lote, para que no oliera tan fuerte y, de paso, para esconder lo que tiraban. Cuando dijo lo que tiraban miró el plástico del centro como quien recuerda un error. El cabo químico abrió un tambor unos milímetros y la noche se llenó de un olor dulzón con fondo de fierro. No era pintura. La libreta de la mesa tenía fechas y porcentajes, entradas de acetona, tiempos de cocción. Entre tablas, alguien había escrito 5 nombres con letra de escuela primaria, cada uno en una punta de un dibujo de estrella, como si anunciara un juego. Eran apodos, pero uno coincidía con el mío. No dije nada. En otra página, una lista de horarios marcados con exactitud de relojero que casi calcaba nuestra ruta desde el último cerro. Esa precisión me dejó una grieta en el estómago. El sargento ordenó explosivo de demolición mínimo. Haríamos muestra, aseguramiento de evidencias y salida. Cubrí la puerta mientras el cabo etiquetaba. El ingeniero, sentado en el piso, sin amago de fuga, iba soltando datos como cuentas. Que al principio se negaba, que luego entendió que la amenaza no era para él sino para su esposa, que la sangre del chivo la trajeron para que amarre. No le creí todo, pero vi en su mirada la resignación del que ya quemó la última carta. El único ruido constante eran las moscas. En el halcón hallado al inicio había una curiosidad. Al revisarle de nuevo la libreta, el tirador encontró un dibujo similar al de la mesa, una estrella, 5 veredas marcadas, una línea gruesa hacia el arroyo. En cada punta había una palabra corta, como claves. En la del sur decía retorno y en la del oeste, regalo. El sargento lo vio un segundo y guardó el papel sin comentario. Cargamos al ingeniero.
Salimos en fila india, sin linternas. A los 100 metros, el monte cambió de idioma. No fue un ruido. Fue una ausencia. Como si alguien hubiese apagado de golpe el pequeño mundo de insectos. El cabo químico me tocó el hombro y señaló mi bota. La suela iba dejando una huella rojiza que no se pegaba al polvo, sino que lo repelía. Miré al arroyo. El agua hacía remolino en un tramo corto, en círculo perfecto, sin pendiente que lo justificara. No era momento de preguntas. Al pasar por la loma del Halcón, el cuerpo no estaba. Solo un montículo de piedras, 3 planas y una arriba, acomodadas con prisa, y el radio encendido con estática constante. Nadie dijo nada. Caminamos más rápido. El ingeniero respiraba con esfuerzo y cada tanto miraba atrás aunque no hubiera nada que ver. Llegamos al punto de extracción sin luz de luna. El helicóptero tardó lo que suele tardar. Mientras esperábamos, el sargento me dio la libreta con los horarios. Señaló una línea con el dedo, 2:18 ingreso por arroyo. 2:47 salida con carga. El reloj en mi muñeca marcaba 2:44. La sensación de haber caminado dentro de una agenda ajena me heló los dientes. El ingeniero lo notó, bajó la vista y dijo apenas, ellos siempre saben. Al amanecer, ya en base, entregamos evidencias, preparamos actas. Forenses confirmaron que el rojo no era solo sangre de animal. Era un colorante industrial mezclado con restos biológicos macerados para enmascarar olor y densidad. La mezcla simulaba pintura de carpintería si alguien la veía pasar. En uno de los tambores hallaron una cadena con letras. Eran las iniciales de un agente desaparecido meses atrás. El ingeniero quedó bajo resguardo. Me pidieron que me cambiara de botas por el rastro que dejaban. Las lavé con todo lo que había en la regadera portátil y el rojo no se iba del todo. Cuando me senté a secarlas, abrí mi morral para guardar calcetas. Adentro, doblado con cuidado, había un papel encerado con el dibujo de una estrella, la misma del laboratorio, pero con diferencias. En cada punta ahora había números que parecían coordenadas. En el centro, con tinta corrida, estaba mi apellido escrito a mano. Nadie sabía que esa mochila la había cambiado 2 días antes en Intendencia, sin decirlo. Nadie salvo quien había anotado nuestros tiempos. No reporté el papel. Lo quemé en la estufa de campaña viendo cómo la flama lo volvía polvo y las líneas se resistían unos segundos más que el resto. En la lámpara del techo, una polilla golpeó hasta quedarse quieta y por un momento sentí que la noche otra vez me medía el pulso. Me dije que no había nada, que todo tenía explicación, que el rojo era método y el pentagrama, teatro para vaciar el miedo en el que trabaja la disciplina. Me lo repetí hasta que la voz me sonó a eco dentro del casco. El parte se cerró con lenguaje correcto. Se evitó la palabra ritual. Quedó asentado hallazgo de indicios de intimidación y ocultamiento de residuos. Salí a fumar fuera de la línea de los barracones aunque estuviera prohibido. El cielo ya clareaba. Pensé en el halcón, en el montículo de piedras, en el radio encendido sin nadie que lo escuche. Pensé en la libreta de horarios con nuestra ruta antes de que la camináramos. No quise pensar en el centro del pentagrama. Desde esa noche mido las distancias de otra manera. No confío en caminos que parecen obvios ni en silencios que llegan de golpe. Y cuando cruzo un arroyo y el agua gira en círculos sin pendiente, aprieto el paso. Aprendo a no mirar al centro. Hay símbolos que no buscan fe, solo registro. Y hay manos que los trazan no para invocar, sino para contar. A nosotros nos contaron con tinta roja. Y seguimos en el número. Cambio de piel. Año 2016.
Yo era cabo en un equipo GAFE desplegado en la Sierra Madre Occidental, entre barrancas de Nayarit y Durango. La orden sonaba simple: cortar un paso nocturno que bandas usaban para mover armamento y cristal. Nada de gloria, solo monte, humedad y paciencia. Entramos al atardecer por una vereda abierta a machete. El GPS batallaba bajo el dosel, la brújula y los referentes eran nuestra verdadera guía: un árbol quemado, un peñasco con forma de cabeza, el murmullo del arroyo que corría en lo hondo. Éramos 8. Yo llevaba un FX-05, visor nocturno, radio y el peso de los silencios largos. Desde el primer kilómetro el monte se sentía cargado. No era miedo, era ese aviso que se queda pegado en la piel, como la resina. A ratos, un silbido finito, bien marcado, nos cortaba el paso. No era viento. Tenía intención, como los llamados que usan los pastores. Lo escuchabas a la derecha y al segundo se acomodaba detrás. Nuestro sargento ordenó seguir sin detenernos. Se notaba que también lo oía. Montamos un LP/diagonal OP en un claro mínimo, con vista a la cañada. 2 a la escucha, otros preparando posiciones y arcilla en la cara. Mientras armaba mi poncho cama, noté huellas sobre el barro fresco, pies descalzos, dedos largos, separados, plantados con fuerza. Al lado, huellas de perro, demasiado grandes. No corrían paralelas, se cruzaban, se cambiaban, como si una se hubiera vuelto la otra de pronto. No dije nada. En el monte, hablar de más estorba. A medianoche, el primer contacto fue un rebaño de chivos que no debía estar ahí. Cruzaron sin balidos, todos mirando hacia nosotros como si supieran. De último colgaba un listón con cabello trenzado. Olía a copal húmedo. A los 5 minutos, el silbido regresó. 3 notas. Pausa. 3 notas más, idénticas a las de los radios de juguete que usan los vaqueros en feria. Nadie movió un músculo. A la 1, vimos luz abajo. No eran linternas tácticas, eran brasas, pequeños platos encendidos. Bajamos por la pendiente a paso de fantasma. En el fondo, en un recodo, encontramos un círculo de piedras con restos de animal, plumas pegadas con grasa, marcas de uñas en la tierra formando espirales. En el centro, una máscara tosca con piel curtida y ojos recortados. El cabo Ruiz tragó saliva. Yo pensé en los viejos que me hablaban de gente que cambia de cuerpo para cazar o vengarse. Nahuales, decían, como si nombrarlos los atrajera. El ruido llegó sin aviso, ramas quebrándose arriba de nosotros, un galope que no era de caballo. Levantamos armas. Entre troncos se dibujó un lomo, luego una cabeza que no encajaba con nada de manual. Un perro enorme, flaco, con patas demasiado largas, se plantó sobre la vereda y nos miró de frente. No mostró dientes, no huyó. El sargento le alumbró con un destello y se fue en un brinco de 2 metros, sin dejar rastro más que el olor a tierra recién removida. El plan pedía mantener la posición hasta las 4, interceptar lo que bajara por la cañada y pedir extracción al amanecer. Pero el monte tenía su propia agenda. A las 2:30 nos llamaron por radio con nuestra clave de control, la correcta, con la misma entonación del operador de base. Pedían coordenadas precisas. El sargento respondió, la señal entró limpia, imposible tan adentro. 40 segundos después, el mismo mensaje repetido con una sutil diferencia, mi apodo mal pronunciado, como si lo masticaran. Cortamos transmisión. No era base. Ruiz tomó la primera guardia. Yo me quedé a 2 pasos, escaneando sombras. El silbido se escondía entre hojas como insecto. A lo lejos, un tecolote marcó 3 veces. El aire se puso espeso, tibio, cargado de un olor dulzón. Ruiz volvió la cabeza hacia la cañada, como hipnotizado. Lo alcancé a sujetar del chaleco cuando se fue de frente y sentí en sus músculos un tirón raro,
como si el cuerpo quisiera dar vueltas sobre sí mismo y no pudiera decidir hacia dónde. Lo acostamos. Tenía los ojos abiertos, respiración corta. En su cuello, marcas finas, alineadas, de una mano que no era de niño ni de adulto, ni de humano. De la orilla del claro surgió una figura encorvada. Traía un rebozo gris, pies descalzos, la piel de los tobillos llena de barro. Caminó recto hacia nosotros. No apuntamos, la mente tarda en reconocer lo imposible. A 2 metros inclinó la cabeza, y en vez de cara vi cuero seco con grietas, y debajo, otra piel moviéndose como aliento. Apreté el gatillo. El fogonazo iluminó hojas y troncos. La figura cayó de lado y, al tocar tierra, se partió en 2 sombras que echaron a correr en direcciones distintas, con el mismo silbido clavado en el aire. Retirarnos. Esa fue la orden. Sin luces, sin radio, sin huellas. Cargamos a Ruiz entre 2. Subimos por una cresta que conocíamos y que, sin embargo, nos regresó al mismo claro 3 veces. Los árboles tenían muescas que yo mismo había hecho, pero ya estaban en otros troncos, a otra altura, como si el monte reacomodara sus piezas cada vuelta. En la 4ª pasada, encontramos nuestra máscara de cuero sobre mi poncho, fresca, con hilos húmedos en las orillas. La quemamos con pastillas de alcohol, el fuego se apagó con un chasquido como de saliva. Empezaron las voces. Primero, la de nuestro guía indígena de otra operación, muerto meses atrás. Llamaba por mi nombre con su cantito del norte. Luego la de mi madre diciendo que rezara, que no mirara hacia el suelo. Yo sabía que no eran reales, pero mi cuerpo no. El sargento caminaba adelante, rígido. Levantó la mano para alto y se quedó así, helado. Del otro lado del filo, sobre la vereda, estaba otra vez el perro alto, alargando el cuello para oler el viento. Tenía en el lomo un corte reciente y, pegado al pelaje, un pedazo de rebozo. No nos dejó elegir. Saltó hacia nosotros en diagonal y se metió entre las piernas de Ortega, que cayó con el tobillo doblado. Abrimos fuego. Las balas rebotaron en piedra y rama. El animal se deshizo en carrera hacia el barranco y, en mitad del salto, pareció doblarse como si cambiara de articulaciones. No cayó, se pegó a la pared con un agarre que no correspondía a ningún bicho que yo conociera. Bajó en espiral y se perdió con el silbido, ahora grave, como si fuera un hombre debajo del agua. Llegamos a la línea de pinos cuando empezaba a aclarar. La niebla baja dejó ver un camino maderero. Ahí nos encontró el helicóptero. Ruiz no reaccionó el resto del día, en el hospital le dijeron episodio disociativo por estrés. Ortega se recuperó del tobillo. A mí me dieron descanso y un psicólogo que registró lo que pudo. Yo omití el rebozo, la máscara, las voces. No por vergüenza. Por respeto. El monte guarda sus cuentas. Volví 2 meses después, en otra misión más al oeste. El mismo olor a copal, las mismas huellas que se cruzaban y se confundían. Llevaba conmigo un amuleto que me regaló una señora en Jesús María, una piedra negra perforada. Dijo que le hiciera un nudo y lo colgara antes de entrar al monte. Lo hice. No me burlé. Caminamos 3 noches sin ver nada fuera de lo humano. Solo al salir, sobre la caja de una camioneta abandonada, encontré amarrado a un alambre un listón con cabello trenzado. Lo corté con la navaja y lo dejé sobre la tierra con una moneda. A veces, ya en ciudad, cuando el ruido baja y me toca la guardia de mí mismo, aparece aquel silbido. 3 notas. Pausa. 3 notas más. No abro la ventana. No contesto al aire. Me quedo quieto, ojos cerrados, contando mis respiraciones como en instrucción. Pienso en la máscara que ardió sin ponerse negra, en el animal que se pegó a la roca como lagartija enorme, en los chivos que nos miraban con ojos de gente.
Y recuerdo lo que decía el guía: en el monte hay leyes que no están escritas y hay quienes las usan como uno usa uniforme. Yo cumplí la orden y salí con vida. Pero sé que, si cruzo otra vez aquella cañada en noche cerrada, el llamado va a esperarme. No para asustar. Para probar. Para ver si aprendí a reconocer cuando quien se acerca ya no es quien parece. Porque allá, en la profundidad, las pieles cambian de dueño y el que silba no siempre tiene boca. La brecha que respira. Me llamo Iván Salgado, cabo de infantería. Llevo años en el ejército y aprendí que lo que más pesa no es el equipo, sino lo que uno trae en la cabeza después de ciertas comisiones. Esto pasó en 2020, en la Sierra de Durango, municipio arriba de Topia, cuando activaron el plan DN13 por deslaves. Lluvia, lodo hasta media pantorrilla y un camino de terracería que se hacía más angosto conforme avanzábamos. Éramos 4 elementos con un tortón de víveres y una camioneta de apoyo. Íbamos a evacuar a familias que se habían rehusado a bajar con el primer grupo. A medio ascenso, el tortón se quedó sin avance. El pedal se fue muerto, pura presión sin enganchar. Revisamos rápido y la caja olía a metal calentado. Decidimos asegurar el vehículo, encender la torreta de la camioneta y esperar a que al amanecer mandaran mecánico y grúa desde el destacamento. 2 civiles jóvenes se nos habían pegado desde el último caserío del valle, no quería regresarlos cuesta abajo de noche, así que los acomodamos bajo una lona junto a la caja. Encendimos un pequeño anafre, hicimos café y repartimos raciones frías. El cielo era un solo manto negro. El viento bajaba por la barranca con un silbido constante que no tapaba el ruido de las piedras sueltas rodando quién sabe desde dónde. Establecimos guardias. A mí me tocó de 0 a 3 con el sargento. Los otros 2, a dormir con botas puestas y chaleco. La idea era mantener el perímetro simple, luces direccionales intermitentes del tortón marcando alto, la camioneta cruzada de forma oblicua, Treplan con 2 latas colgadas en un cordel y los radios abiertos en la misma frecuencia. Llevábamos baterías de sobra, pero aún así, el indicador empezó a bajar más rápido de lo normal. El frío mordía. Respirar dolía en la garganta. A la 1:12 escuché como si algo cayera sobre la caja del tortón, un golpe seco que no correspondía ni a rama ni a lluvia. Alumbramos con la lámpara hacia arriba. Nada. Solo el brillo del agua en la lona y la resonancia metálica disipándose. Apagué la lámpara y me quedé quieto, con esa concentración que te hace sentir los latidos en las sienes. El sargento se acomodó el fusil y se fue caminando hacia el costado del talud. La Treplan vibró apenas y las latas no sonaron. Aire denso. Barro que olía a vegetal recién arrancado. Volvió a caer algo, esta vez por el lado del conductor. Me acerqué y vi marcas en la lámina, no rayones largos, sino puntitos hundidos, 3 en línea, repetidos cada 10 o 12 centímetros, como si hubieran lanzado piedritas con fuerza desde un mismo punto. El talud que teníamos a la izquierda era una pared de tierra apisonada con raíces al descubierto. En esa pared, iluminada por la linterna, se veían pequeñas perforaciones en diagonal hacia arriba. No tenía sentido que el barro guardara esa trayectoria. Era como si algo hubiese trepado empujándose desde abajo, dejando la huella de 3 puntas. Llamé al sargento con la mano. En el radio se metió un zumbido y luego silencio. Revisé nivel de batería, 2 barras. Reencendí. Cambio, dije por inercia. Nada. Los 2 civiles dormían con la lona hasta las orejas. El viento aflojaba y apretaba en oleadas. El reloj marcó 1:30. A esa hora el monte cobra su propio orden. Uno aprende a medirlo por el estómago. A las 01,
43 La camioneta tembló sin que la tocáramos. Un vaivén corto, como si algo pesado hubiese apoyado el peso sobre el estribo y después lo hubiera retirado. Dejé el fusil apuntando a los pies del talud, no al centro. Uno siempre apunta a donde puede rebotar menos. La lámpara barrió el filo del camino y alcanzó a dibujar una silueta agachada en la cuneta, un bulto compacto con los brazos hacia el frente. Tardé medio segundo en entender que esos brazos no tenían codos. Eran largos, tensos, con terminaciones en punta. La luz lo tocó y dejó de estar. No digo que corrió, digo que al siguiente parpadeo ya no ocupaba espacio. El sargento se adelantó 2 pasos. «Quieto», me dijo solo con la mirada. No quise hablar. Se escucha más de lo que uno cree cuando la lengua no se mueve. Me fui pegando al costado del Thornton. En la lámina, a la altura del pecho, aparecieron 3 marcas nuevas, húmedas. Levanté la mano para tocarlas y sentí el frío del metal atravesando el guante. No era simple lluvia. Era agua mezclada con tierra muy fina, como si la hubieran escurrido desde un recipiente. A las 2:05 nos reunimos los 4. Despertamos a los muchachos y los pusimos en la parte media, sentados con las rodillas al pecho. Dividimos sectores, 2 hacia el talud, 2 hacia el barranco. Un compañero lanzó un par de ráfagas al aire para disuadir. El estallido se perdió sin rebotar en nada cercano, como si el monte se lo hubiera tragado. Olió a pólvora y a pasto aplastado. El sargento apuntó la lámpara hacia arriba. En la pared de tierra, a 2 metros de nuestras cabezas, las perforaciones formaban una curva que subía y luego bajaba, como si algo hubiera probado el límite de la gravedad y regresado por el mismo trazo. No había goteo, no había desprendimiento. Solo la forma nítida de un trayecto imposible. A las 2:27 el radio encendió solo, con el volumen que nunca dejamos a tope. Una portadora limpia, una respiración que no era humana por lo rítmica y larga, y luego silencio absoluto. No era interferencia de estación. No eran voces cercanas. Era la línea abierta y un flujo de aire repetido, como si la barranca estuviera aspirando y exhalando a través de nuestra antena. Cerré el selector. Volvió a abrirse por sí mismo. Me sudaron las manos pese al frío. Los civiles empezaron a rezar en su lengua. Nada fuerte, nada melodramático. Una cadencia baja que no pedía, afirmaba. Entonces lo vimos claro. No fue frente a nosotros, sino a la derecha, donde el camino hace un corte y la cuneta se hunde. Un cuerpo pequeño, quizá 1,5 metros, plantado de frente sin moverse. La lámpara captó piel cubierta de lodo y fibras vegetales pegadas a los hombros, una cabeza que no giraba y un tronco que parecía más largo de lo normal. Cuando él las quiso definirle el rostro, la superficie negaba la forma. Como ver tu propio reflejo en una bolsa de agua sucia movida por el viento. No avanzó. Se mantuvo como quien defiende una línea que no entiende de nosotros. Noté algo que me heló más que la figura. El viento se detuvo por completo. La lona dejó de latigarse. Las latas de la Redline quedaron inmóviles. Y en ese silencio sin viento, escuché la tierra moverse por debajo del Thornton, no arriba. Un crujir de raíces, un pequeño asentamiento del peso, unos milímetros imperceptibles que mi rodilla sintió porque estaba apoyado en el estribo. Como si la brecha misma tomara aire. Nadie disparó. Nadie gritó. El sargento bajó el fusil y se quitó la gorra. Yo hice lo mismo. No sé por qué, pero me salió natural. Los 2 civiles levantaron las manos y tocaron el suelo con los dedos. La figura inclinó apenas la cabeza hacia un lado, y los puntos hundidos en la lámina empezaron a secarse como si el agua regresara al barro de donde vino. El radio marcó batería llena. La portadora se cortó. El viento volvió con una racha que casi me tumba. A las 3:10, la silueta ya no estaba.
El camino recuperó sus sonidos, insectos, la lona golpeando, las gotas gordas de la segunda cortina de lluvia. Quedaron en la pared del talud las perforaciones, ya con bordes más blandos por el agua. Quedó también un trazo bajo la camioneta, un arco de tierra removida que no se correspondía con las llantas ni con nuestras pisadas. El sargento dijo que nadie mencionaría nada en el informe. Fauna, escribió después. Yo asentí. No por miedo a que no nos creyeran, sino porque sentí que nombrarlo era darle permiso para seguirnos. Al amanecer llegaron la grúa y el mecánico. Cambiaron mangueras, purgaron, metieron marcha. Al despegar, el Thornton soltó un pequeño gemido de fierro aliviado y avanzó sin problema. En el borde del talud, donde la curva dibujó su máximo, el barro tenía una textura compacta, apretada hacia adentro, como si un dedo enorme la hubiese presionado desde afuera. No lo señalé. Nadie más lo vio. Esa misma tarde, cuando entregamos los víveres abajo, una señora mayor me tocó el codo con 2 dedos y me dio un manojo de pericón envuelto en periódico. No me dijo nada. Olía a campo recién hervido. Lo guardé en el bolsillo del chaleco. En el destacamento, mientras limpiaba el fusil, sentí el aroma de la tierra mojada meterse bajo la piel. Desde entonces, cada vez que escucho una portadora vacía en el radio, contengo la respiración sin querer, como si esperara que la brecha contestara. No sé qué fue. No sé si protege, vigila o simplemente marca que el camino le pertenece. Aprendí algo, sin embargo, la montaña tiene reglamentos que no están escritos en ningún manual, y cuando decide hacerlos cumplir, uno obedece o se vuelve parte del lodo que ella misma mueve. Yo sigo en servicio. Cumplo órdenes. Pero cuando paso por terracerías altas y la pared de tierra queda a la izquierda y la caída a la derecha, ajusto el paso y dejo un segundo asiento vacío, por si a la brecha le da por respirar. Pacto en la Lacandona. Año 2017. Nos activaron con DN-13 cuando la tormenta reventó las brechas de la selva lacandona. Yo era cabo enfermero en un pelotón de apoyo. Nos tocó entrar por la vereda a Nueva Jerusalén, un poblado que quedaba entre humedales y ceibas gigantes. La orden era clara: evacuar antes de que el río aumentara aún más. Lo que no decía la orden era cómo lidiar con la terquedad de la gente cuando tiene pactos que no aparecen en ningún mapa. Llegamos de tarde, llovizna fina y lodo hasta media pantorrilla. No había gallinas, no ladraban perros, no se oían radios de los lugareños. Solo el zumbido de insectos y la madera de las casas trinchada por el agua. El subteniente Villeda repartió sectores: escuela, clínica rural, capilla. Yo me quedé en la escuela, habilitada como punto de reunión. Colgamos una lona, prendimos un anafre y comenzamos a vacunar, vendar y convencer. Los primeros que se arrimaron fueron mujeres con niños en brazos. Un anciano de camisa empapada, don Mateo, se quedó de pie en la puerta sin pisar el aula. Me miraba como se mira a alguien que no entiende la regla más vieja del lugar. No nos vamos, dijo, bajito. Si nos movemos, él despierta. No pregunté quién era él. Ya había escuchado historias parecidas en otros poblados. Pensé que era miedo, nada más. Villeda habló con él un rato, de pie, sin levantar la voz. Al final, el anciano solo negó con la cabeza y se fue caminando, bordeando los charcos como quien sabe dónde no pisar. A últimas horas juntamos a 20 personas dispuestas a evacuar. Los subimos a 2 vehículos. Algunos hombres se quedaron aparte, tensos, mirando hacia la orilla del monte. En la oscuridad, la selva parecía sostener la tormenta con su propia respiración. A medianoche se nos perdió Mendoza, uno de los más jóvenes. Hizo guardia en el pasillo de la escuela y no estaba cuando pasé ronda. Dejaba el fusil apoyado en la pared, como si hubiera salido a orinar.
Villeda mandó silencio y luces al mínimo. Enfilamos hacia atrás, donde acababa la barda y empezaban los platanales. Encontramos huellas que no me dejaron tranquilo, la marca de una bota y, encima, la almohadilla de un felino, como si una pisada hubiera caído exacta dentro de la otra. No había arrastre ni señales de forcejeo. Solo barro partido y el olor denso, húmedo, con un dejo metálico. Algo se movió entre los plátanos. Alumbramos. Vimos a Mendoza a 10 metros, de espaldas. La camisa chorreaba agua, el cuello, extraño, como forzado hacia un lado. Caminaba con un paso irregular, a 2 ritmos. Le hablé por nombre, sin gritos. Se detuvo. Giró la cabeza primero, luego el cuerpo. La cara era su cara, pero los ojos parecían encendidos sin color, como carbones sin llama. Villeda le pidió alto y avance hacia nosotros. Dio 2 pasos. El tercero fue de animal, hombros hacia adelante, piernas dobladas, manos casi en el suelo. El subteniente disparó una ráfaga corta contra tierra, aviso. Mendoza se enderezó despacio, ladeado. Sonrió, o algo parecido. Yo tragué saliva. Sentí el cuero del chaleco pegado a la espalda. No avanzo más. Me quedé a medio camino, con el botiquín en la mano como si eso sirviera de escudo. Villeda ordenó repliegue a la escuela. Nadie corrió, pero ninguno miró atrás. Cuando cerramos el portón, las láminas vibraron con un golpe seco, como si alguien pasara la palma abierta por fuera, probando la resistencia. Los civiles empezaron a rezar sin voz alta. Una mujer apretó un rosario contra el pecho. Don Mateo regresó y se paró junto a la puerta. No se le llama, dijo. Se le pide permiso. Villeda no respondió. Repartió sectores y municiones. Mandó a encender solo una lámpara dentro del salón y apagar todo afuera. Yo atendía a un niño con fiebre. Me temblaban las manos. Cada tanto, algo pasaba por el techo de lámina con ligereza imposible, sin dejar marcas. Cerca de las 3, Argueta, que cubría la parte de la clínica, llegó con 3 raspones profundos en el antebrazo. Dijo que no vio a nadie, solo una sombra baja, sin forma definida, que le pasó al lado como viento y el ardor después. Le limpié con suero, venda apretada, antibiótico. Me repitió que no vio a nadie, y yo fingí creer que el rasguño lo hizo un alambre. A esa hora, de la capilla ajada llegó un olor a copal. Don Mateo entró con un cuenco y carbones. Lo dejó en el umbral, se quitó el sombrero y habló para afuera, como quien llama a un vecino detrás del follaje. No fue oración. Fue una especie de recado, en lengua que no entendí. Nadie interrumpió. Ni los niños lloraron. Parecía que toda la selva inclinaba la cabeza para escuchar. La línea de radio con el puesto de mando empezó a fallar. Solo chasquidos y palabras que no alcanzaban a ser órdenes. Sin comunicación y con gente en pánico, Villeda decidió evacuar apenas despuntara claro. Teníamos 2 opciones de salida, la brecha hacia el río, que la corriente podía morder, o la vereda alta, más larga, menos anegada. Elegimos la vereda. Salimos todavía a oscuras, en columna, civiles en medio, 1 y 1, distancia de brazos, ojos abiertos de más. Yo iba atrás con el botiquín y Argueta. Atrás de nosotros, nada, adelante, el brillo húmedo de las hojas y las mochilas temblando en cada paso. El monte nos cerraba el paso con ramas bajas. 2 veces escuché piedras caer a un lado, muy cerca, como si algo acompañara la marcha paralelo a nosotros, sin prisa. Resistí la tentación de alumbrar hacia los lados. Quien ha trabajado en selva sabe que hay miradas que es mejor no encontrar. A mitad de la subida, conté rápido, faltaban 2. Villeda ordenó alto y revisar. El conteo volvió a dar números diferentes.
En el cuarto intento, cuadraron. Nadie supo explicar por qué nos habíamos equivocado. Seguimos. Más arriba, el aire cambió. Olía menos a barro, más a hojas viejas. El primer vehículo aguardaba donde la vereda se abría a una plancha de tierra dura. Subimos gente en silencio. Cuando me tocó, miré hacia atrás. En el borde de los árboles estaba Mendoza. Parado, inmóvil, como en la escuela. No hice seña. No dije su nombre. En la cara tenía una calma que no era de él. Sostuve la mirada un segundo. Bajó la cabeza, no en rendición, sino como quien acepta un trato hecho sin nuestra firma. En el cruce con la brecha apareció don Mateo, empapado. No había salido con nosotros. Caminaba como si lo guiara a alguien adelante. Ya, dijo, sin adornos. No lo fuercen. Váyanse derecho. No volteen. Nadie discutió. Acelerar en nodo es tentar al destino, pero el conductor sostuvo el ritmo justo. Quise voltear de reojo. No lo hice. Sentí, eso sí, que algo nos acompañó hasta el último árbol alto. Después, la vereda quedó atrás y volvió el mundo de los mapas. Entregamos a los civiles en el punto seguro. La lista de salida y de llegada no coincidió con la de entrada. Faltaron apellidos que yo había visto y tocado. Reportamos cómo se reporta en estos casos y recibimos silencio administrativo, el tipo de silencio que cuida carreras y borra preguntas. Días después, en otro poblado, nos contaron sin morbo que en la Lacandona no se rompe lo que no hiciste tú. Que hay lugares que no aceptan órdenes, solo permisos. Que el monte tiene sus parientes y algunos caminan como nosotros cuando quieren que entendamos. Pedí cambio de adscripción meses más tarde. Sigo siendo militar y sigo creyendo en planes, protocolos y municiones contadas. También aprendí a aceptar que hay cosas que no entran en formularios. A veces, de noche, cuando cierro los ojos, oigo pasos que van y vuelven a dos ritmos. No abro la ventana. No llamo a nadie. Me quedo quieto, como nos enseñó el viejo, no lo llamo, no lo provoco, no lo nombro. Y agradezco en silencio que aquella madrugada, en la selva, alguien pidió permiso por nosotros. Piel prestada. Me llamo Iván y serví en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales a principios de 2011. Lo que voy a contar sucedió en la Lacandona, durante un adiestramiento de supervivencia y evasión que debía durar 5 días. Nos insertaron en Mi 17 al amanecer, a varios kilómetros de la zona de extracción. Íbamos ligeros, FX-05 con 2 cargadores, machete, brújula, mapa plastificado, radios con silencio de emisión, hamaca con mosquitero, pastillas potabilizadoras y raciones recortadas. La orden era avanzar en parejas, navegar por referencias naturales y simular emboscadas con otro equipo. El monte estaba saturado de humedad y de insectos, y cada paso exigía apartar lianas para no dejar rastro. El segundo día vimos las primeras señales raras. En una vereda de pecaríes, las huellas se interrumpían bajo un arco de bejucos trenzados como si alguien hubiera tejido un nudo ritual. No era señal nuestra ni de los habitantes de la zona que reconocíamos. Cortamos el entramado y seguimos. Por la tarde montamos campamento entre una ceiba y un ramón, nada de lumbre, solo estufilla de alcohol para calentar agua. La noche cayó densa y la selva se quedó sin grillos por minutos enteros, como si algo sostuviera la respiración. Nadie lo dijo, pero todos lo notamos. Cruz, mi binomio, desapareció al amanecer del tercer día. Salió a orinar a menos de 10 pasos del perímetro y no volvió. Lo buscamos durante horas con progresión en abanico, marcando árboles discretamente. No había rastro de arrastre, pelea ni caída,
la tierra solo mostraba su última bota y luego nada. Dejamos un rombo de señales invisibles para cualquiera que no conociera el código y retomamos la marcha, porque el movimiento era parte del protocolo ante una pérdida, avanzar hacia el punto de extracción para no multiplicar bajas. Esa tarde encontramos su machete clavado en el tronco de un chico zapote. No lo había dejado así. En la empuñadura, alguien había grabado 3 líneas paralelas, profundas y recientes. Parecían hechas con uña, no con acero. Lo desatornillé con una cuerda y lo guardé en mi mochila. Cruz reapareció a medianoche. Lo vimos cuando la luz mínima de una barra química rebotó en su rostro. Estaba embarrado hasta el cuello, con la pintura de camuflaje corrida y los labios muy pálidos. No pudo explicar a dónde había ido, apenas emitía palabras sueltas, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria en un idioma que no identificamos. Olía a resina encendida, copal quizá, pese a que ninguno de nosotros había aprendido nada. Le dimos agua y lo sujetamos a la hamaca con un nudo que él mismo nos había enseñado, por su seguridad y la nuestra. Desde esa noche, el monte cambió. La brújula marcaba derivas inexplicables cuando nos acercábamos a cursos de agua, el mapa dejó de cuadrar con los claros que conocíamos, las aves se callaban por franjas, y no por puntos, como si una sombra avanzara en línea frente a nosotros. Cruz caminaba sin fatiga aparente, aunque no probaba bocado. Cuando le pedíamos alto para hidratar, volvía la cabeza de una forma que no era suya, como si calculara la distancia exacta entre árboles para cruzar sin rozarlos. Llegamos a un arroyo con fondo de piedras lisas. Al pisarlo, sentí que el agua estaba tibia, rara en ese sitio. Sobre una roca plana había marcas frescas, planta humana y almohadillas de felino, alternadas, como si una misma cosa hubiera pasado probando 2 formas de apoyar el peso. Las uñas habían surcado la piedra sin romperla. Nadie habló. Avanzamos río arriba y acampamos a cota. Me tocó primer turno de vigilancia. Tenía la FX-05 en posición baja, cargador colocado, seguro abajo y el dedo fuera del disparador. La barra química detrás de mí apenas dibujaba la silueta de la hamaca de Cruz. En algún momento escuché su voz a mi lado derecho, baja, como cuando en patrulla te indica dirección con una sola palabra. Giré y lo vi durmiendo. La misma voz se oyó entonces a mis espaldas, esta vez más lejos. No dije nada. Apreté la correa del fusil y enfoqué la vista más allá. Entre los árboles, 2 puntos brillaron sin reflejar ninguna luz, no era un animal común, porque no parpadeó. El olor cambió a húmedo rancio, mezcla de animal y tierra recién abierta. A las 2:10, Cruz se incorporó sin hacer ruido. Sus manos, atadas a la hamaca, tensaron el nudo que yo había hecho. Lo vi ceder como si alguien lo aflojara desde dentro. Se puso de pie de un solo movimiento y caminó hacia la línea de árboles. Le ordené alto. No volteó. La tercera orden activó el procedimiento, avancé 2 pasos, lo sujeté por el antebrazo y sentí la piel muy caliente y debajo un temblor que no era de miedo ni frío, sino de motor. Respiraba distinto, no por la nariz ni por la boca, sino como si tomara aire en otra parte. Llamé a Álvarez con un gesto y entre ambos lo regresamos al perímetro. No forcejeó. Se dejó acostar y cerró los ojos. Las marcas de la empuñadura del machete, las 3 líneas, aparecieron esa noche en su antebrazo, como si las hubiera llevado tatuadas desde siempre y la piel solo estuviera esperando la humedad para mostrarlas. El cuarto día, a 2 kilómetros del punto de extracción, nos topamos con un claro que no estaba en el mapa. En medio, un círculo de piedra con ceniza fría y manchas secas que no eran de animal. Alrededor, colgados de bejucos, varios cascos de tortuga y plumas de guajolote pintadas con barro. Cruz se metió al círculo sin que nadie se lo indicara. Se arrodilló y tocó la ceniza con los dedos. Los llevó a la lengua con una calma que no le conocíamos.
El sargento dio la orden de retirarlo y sellar el sitio con marcación para intendencia. Cuando lo tomé por la axila, su piel ya no estaba caliente, estaba fría y firme, como cuero recién estirado al sol. Decidimos movernos en silencio absoluto. No duró. Algo nos siguió a distancia de 3 árboles, a la izquierda primero, luego a la derecha, cuidando el ángulo muerto. Cada tanto, caían pequeñas masas de barro desde arriba, como si alguien estuviera trepando por encima de nosotros y fallara el agarre. Al cruzar otra quebrada, vi por fin lo que había estado jugando con nosotros, una sombra baja, compacta, moviéndose con fluidez de gato grande, aunque cada tanto se erguía a 2 piernas y avanzaba 2 pasos así, y luego volvía a 4. No le vi la cara, se ocultaba detrás de troncos antes de mostrar un perfil completo, pero su espalda tenía una franja sin pelo que dejaba ver cicatriz. La misma forma de las 3 líneas. No hicimos fuego. No disparas a algo sin identificar en entrenamiento, y menos si no te ataca. Aumentamos ritmo. Cruz, ahora en cola, sonreía sin enseñar dientes, una mueca finísima que deformaba poco su rostro. En la última cota antes de la extracción, se detuvo. Dijo mi nombre en español perfecto, sin arrastre ni cansancio, y me pidió el machete que yo cargaba en la mochila. No se lo di. Me miró como si me midiera, no a mí sino a la costura de mi mochila, calculando el punto exacto para cortarla. Entonces, del monte salió el rugido más grave que he escuchado, no de garganta sino de caja torácica grande. Cruz giró hacia el sonido y sonrió más, ahora sí mostrando dientes, demasiados para una boca humana. Dio un paso hacia la ceiba, otro, y sin más se internó en el verde. Lo seguí 3 metros y me detuve, no se trataba de valor sino de instrucción. Una patrulla que persigue sola, muere sola. Llegamos a la zona de extracción a la hora prevista. Nos recogieron sin preguntas. Cruz no llegó con nosotros. La unidad registró que se había separado en condición no hostil y que se abriría investigación con autoridades de la zona. Días después nos informaron que encontraron su hamaca colgada en otro árbol, sin peso, con el nudo perfecto, el mismo que yo había hecho, bien apretado, como recién tensado. Sobre la tela, adheridos a la malla, quedaron pelos cortos, densos, de un felino que no correspondía a los patrones comunes de la región. Eso dijeron los peritos. Años más tarde fui instructor. Cada generación me preguntaba por historias del monte. Yo respondía con procedimientos, no con relatos. Pero, a veces, al final de la clase, les mostraba la empuñadura de un machete con 3 líneas grabadas. Les explicaba que hay señales que no se tocan, que hay nudos que no se aflojan, que hay voces que no se siguen aunque digan tu nombre con la cadencia exacta de quien patrulló a tu lado. Nunca dije la palabra que la gente de la selva usa para nombrar a quienes saben cambiar de piel. Ellos la conocen mejor que yo. Yo solo sé que, desde aquella noche, en ciertos parajes el mapa no sirve y la brújula miente, y que de cuando en cuando, si te detienes lo suficiente, verás sobre la piedra la alternancia de 2 maneras de pisar, la que aprendemos al nacer y la que algunos, por motivos que no quiero entender, saben ponerse encima como si fuera otra. Señal muerta. No sé en qué momento dejé de reconocerme en el espejo, pero sé con exactitud cuando empezó a quebrarse mi sueño. Fue en 2023, en una carretera federal que corta la sierra como una cicatriz. Nos enviaron a montar un retén provisional por reportes de convoys irregulares y un objetivo de alto valor moviéndose sin escolta fija. No puedo decir el estado ni el tramo, pero sí el kilómetro, 147. Después de esa noche, esa cifra comenzó a seguirme. Éramos 6. 2 camionetas con torreta, fusiles limpios, baterías nuevas para las lámparas, cámaras apuntando a ambos costados. El teniente llevaba el control del radio y del generador. A nosotros nos tocaba la rutina, conos,
manta reflectante, verificación a civiles, bitácora. Detalle importante, desde que oscureció, el monte enmudeció. Nada de insectos. Nada de hojas movidas por viento. Ni siquiera el zumbido de los postes, aunque no había postes. Era un silencio con peso, como si la noche no quisiera delatarnos. La primera madrugada, a las 2:19, el generador se ahogó de golpe. Sin chisporroteo, sin humo. Se apagó y punto. El teniente ordenó pasar a respaldo y encendimos las lámparas de mano. En ese instante, a la altura del marcador 147, vimos lo que parecía un charco sobre el asfalto, pero no era agua. La linterna no hacía reflejo. La superficie tragaba la luz. Nos acercamos en triángulo, cubriéndonos. No olía a combustible, olía raro, una mezcla agria, algo que te irritaba la garganta sin motivo. Dejamos una estaca a un lado y lo marcamos en la bitácora. A las 2:23, el generador volvió solito, como si alguien le hubiera jalado la cuerda. Al revisar, notamos que el horómetro no sumó esos 4 minutos. La segunda madrugada nos dividimos en turnos. Yo iba con el teniente y un recluta al que apodamos Noro, chaparro, moreno, diligente. A las 3:02, el radio empezó a emitir un tono fijo, como cuando alguien deja presionado el PTT sin hablar. Contestamos varias veces. Nada. La pantalla marcaba canal interno, pero al fondo, abajo de la estática, se oían pasos muy cerca, casi encima del micrófono. El teniente cambió de frecuencia, el pitido lo siguió. Apagó el equipo, el pitido continuó desde el altavoz muerto, volumen bajo, pero ahí, terco, como si el aire sonara. Para no consumir batería, hicimos ronda corta hacia el 147. Repetía la misma sensación, la luz de la lámpara perdía fuerza a medio metro, como si se cansara. En el acotamiento, encontramos 3 piedras acomodadas en triángulo perfecto. No lo había visto en el día. Tampoco los demás. Parecían recién colocadas, el polvo tenía marcas de dedos, pero no huellas de bota. Tomé una foto. Al revisar, la imagen salió gris uniforme, sin nada. La siguiente, igual. La cámara de la torreta tampoco registró detalle. Dejamos constancia en libreta y ya, dijo el teniente. Lo anoté. A las 3:40, el marcador 147 estaba más cerca del retén que una hora antes, aunque nadie movió nada. Fue la primera vez que me tembló la mano sin frío. La tercera madrugada ocurrió lo que me rompió. A las 2:11, Noro se enderezó como resorte y miró fijo hacia el monte del lado norte. Me hablaron por mi nombre completo, dijo, y lo dijo entero, con los 2 apellidos, el segundo con acento en la sílaba exacta. Nadie del retén lo conocía así. En el curso apenas nos presentamos con seudónimos. Le ordenamos quedarse detrás de los conos. El teniente y yo rodeamos por atrás para cortar la posible aproximación. Al avanzar, el terreno cambió bajo las botas. La tierra blandita se volvió dura y lisa, y luego áspera como lija. Alumbré al suelo, era asfalto con pintura amarilla recién puesta. Al levantar la vista, el retén ya no estaba a 20 metros detrás, sino más lejos, como si el camino se hubiera estirado y nosotros no. Miré el marcador, 147. Pero el 147 debería estar del otro lado. El aire apestó a químico. El pitido del radio regresó, ahora sin radio. Me vibraban los dientes por dentro. El teniente señaló con la cabeza hacia un claro, una silueta parada en medio del carril contrario. No caminaba, no se movía, estaba ahí, plantada, inclinada apenas a un lado, como poste mal encajado. Llevaba chamarra gruesa y pantalón de mezclilla. La luz se cansaba antes de tocarle la cara. Avanzamos un paso y la figura dio un paso atrás, pero sin mover las piernas. Era como si el tramo de carretera la arrastrara consigo, retrocediendo con ella.
Otro paso nuestro, otro retroceso del tramo. En 3 intentos, la distancia era idéntica. El teniente decidió no hablarle. Hizo señas para volver con Noro y sacar el vehículo. Dimos la vuelta. En el camino de regreso, nos topamos otra vez el marcador 147, otra vez la estaca que yo mismo había clavado, solo que la estaca estaba al lado contrario, como reflejo. Cuando por fin regresamos a la altura del retén, no había conos ni manta ni huellas de nuestras camionetas. Solo asfalto negro con el mismo brillo que rechaza las lámparas. Avanza, no te quedes parado, me dijo el teniente con voz pastosa, como si hablara detrás de un vidrio grueso. No sé cuánto tardamos. A veces creo que fueron minutos, a veces horas. Lo único claro es que, en algún punto, oí los dedos de Noro golpeando la culata en un ritmo que no era suyo. Ya lo escuché otra vez, mi nombre, dijo, sin verme. Le di agua. No la bebió. Se mojó los labios, los tenía cenizos y quebrados. La piel del cuello, a la altura de la clavícula, le brillaba como barniz. Me acerqué con la lámpara, había una mancha ovalada, sin borde, como si le hubieran pasado aceite caliente. El olor era el mismo del primer charco, ácido, con fondo a carne envejecida, pero sin sangre. Quise tocarla con guante y el guante se puso pegajoso. Al asomarnos a la carretera para ver si venía alguien, vimos luces a lo lejos. Un par, tal vez un camión. Hicimos señas. Las luces se acercaron en línea recta y al parpadear las tuvimos encima. Era nuestra camioneta, la que habíamos dejado atrás con los otros 3. Se detuvo sin chirrido. Iba vacía. Motor encendido, tablero prendido, radio apagado. En el asiento del conductor, la libreta de bitácora abierta donde yo había escrito sobre las piedras en triángulo, solo que en esa página no había letras, sino la misma mancha ovalada que tenía Noro en el cuello, empapando el papel hasta hacerlo transparente. Cerré la libreta sin pensar. La abrí nuevamente, mi escritura volvió, intacta, con mi trazo torcido, la hora y el número 147. El teniente decidió evacuar. Nos vamos en esta misma. El otro equipo nos alcanza en la base. Subimos a Noro en la parte trasera. Le temblaban las manos como si tuviera frío, pero el aire estaba tibio. Al girar la camioneta, el odómetro marcó 0.0, como si acabara de salir de agencia. Apretamos el acelerador. El marcador 147 pasó a la derecha, luego a la izquierda, luego enfrente. Cada vez que lo dejábamos atrás, volvía a aparecer, idéntico, sin árbol que lo acompañara, sin sombra, sin grafiti. Dimos la vuelta por pura desesperación y lo vimos de frente otra vez. No hubo disparos, no hubo persecución. Solo ese tramo repetido, ese olor a solvente viejo y el pitido constante en la cabeza. Noro empezó a llorar sin sonido. Poco después dejó de parpadear. La marca en el cuello se le extendió como tinta en papel secante. Yo pensé que ahí se nos iba a quedar. El teniente, sin decirlo, también. Y entonces la radio real, la del tablero, escupió un código interno, claro, con voz de operador, cambio de punto, repliegue inmediato, coordenadas, y soltó números que no correspondían al mapa. No correspondían a ningún mapa. Aún así, giramos siguiendo la dirección que nos pedía el instinto, no la coordenada. Pasaron segundos o una eternidad, y de pronto hubo grillos. El sonido me dolió de lo fuerte que se sintió, como si el monte hubiera tenido retenida la respiración y al fin exhalara. A 200 metros, apareció la manta reflectante que habíamos dejado al inicio del turno y la otra camioneta con los 3 aguardando con cara de no entender nada. Regresamos. En el hospital, a Noro le dijeron que era dermatitis de contacto. Le dieron pomadas y reposo. Nunca pudieron explicar por qué esa marca no dolía al tacto pero lo cansaba como si cargara peso. Nadie quiso escuchar mi reporte completo.
Las cámaras mostraban cortes, cuadros congelados y nuestra camioneta dando vueltas. El horómetro del generador perdió exactamente 12 minutos en 3 noches. 12. Siempre 12. Pedí cambio de plaza. Me lo aprobaron. A veces manejo por tramos de sierra y, sin buscarlo, me topo con marcadores de kilómetro bien pintados y limpios, demasiado limpios. Nunca me detengo. Si en la bitácora escribo 1 hora, la repito en voz baja para verificar que las palabras tengan sombra. Si el radio pita sin razón, lo apago del todo y me pongo a contar mi respiración, 1 a 1, hasta que vuelve el canto de algún insecto. No sé qué era lo del 147 ni por qué eligió a Noro para decirle su nombre completo. Lo que sí sé es que hay lugares que no quieren ser transitados, tramos que no aparecen en reportes ni en mapas, pero se activan con órdenes y patrullas. A nosotros nos tocó estar ahí, y esa carretera nos dejó entrar y salir a su antojo. Desde entonces, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver el asfalto que no refleja, el marcador repetido y la libreta con páginas que se vuelven líquido por segundos. El olor regresa primero, el silencio, después. Y la pregunta que no me deja dormir, si aquella noche no salimos de verdad, ¿quién sigue escribiendo mis reportes? Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.